sus responsables. A partir de este momento, estamos contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Dinora Hernández. Amigos, feliz tarde. Hoy es martes nuevamente y aquí estoy con Justo Navarro. Bienvenido, Justo. Gracias, Dinora. Para mí es un placer poder siempre estar aquí en la casa de la libertad, donde la justicia es el norte, ¿no? Diario. Aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Y vamos a darle las gracias a quienes hacen esto posible, porque un programa, muchachos, no solamente son dos personas, sino es todo un gran equipo. Así es. Es todo un gran equipo multidisciplinario que coloca su creatividad y todos los esfuerzos para sacar un programa como este en vivo. Le damos las gracias a la dirección de la estación, Jaime Nestare, a la gerencia de producción, Willy Charcaya, a nuestra productora fantástica, estrella querida, amada, Yay Pacheco Cova. ¿Y a mi amigo? Y a nuestro amigo José Gregorio González, que está en los controles siempre allí, y a full veces pendiente. fuera de control. A veces, pero eso nos funciona también para batear, ¿verdad? Y sacar esas pelotas que hay que sacar del terreno. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el sentido de las protestas que están ocurriendo hoy con el gremio de profesores. Qué es lo que están exigiendo realmente, ¿no? Más allá de las consignas que vemos, más allá de las declaraciones, queremos saber cómo esto está avanzando, si ha habido repercusión, digamos, una posible mesa de negociación, si también ha ocurrido amenazas, persecuciones, pero también hablar del fondo, ¿no? Del resultado final, que es la lucha por la educación. Por educar de forma correcta. Si presentamos a nuestros invitados justo porque me dicen que ya están conectados, entonces es bueno que la audiencia sepa que tenemos a la profesora Lourdes Villarroel, que pertenece a la organización, a la ONG Fordici Venezuela. Ellos dicen en su timeline que se encargan de la formación del nuevo liderazgo sindical emergente, en especial en el sector de la educación. Qué interesante, porque precisamente los profesores y los maestros, conociendo lo importante que es la formación, se forman a sí mismos. Sabes que la educación, la formación es como que señal de constante aprendizaje y movilidad. Y presenta tú el profesor Trino. Sí, y además también el profesor Trino Castillo, profesor en artes visuales con maestría en tecnología y desarrollo de la instrucción en la mención de educación. Bienvenidos a este espacio de Contigo para hablar sobre el norte de las protestas hoy en el país. Bienvenida, profesora. Buenas tardes, Dinora. Buenas tardes, Justo. Gracias por la invitación. Encantada de estar acá y gracias a esos oyentes que los oye cada día. Lourdes, ¿qué está pasando hoy con las protestas y hacia dónde está avanzando? Fíjate, fue un fenómeno espectacular, vamos a llamarle un fenómeno, ya que los docentes, obreros y administrativos estaban muy indiferentes con las protestas que venía realizando la profesora Griselda Sánchez, que es la presidenta de Fordici. Ella es la que va, como quien dice, la que dirige a nivel nacional. Gracias a estas pequeñas protestas desde hace meses, logramos que hubiese un detonante perturbador, porque en un país donde el Estado no respeta el derecho laboral, no se puede vivir, es una situación insostenible. Y desde este momento el fenómeno creció, pero también tenemos esa parte donde las federaciones y los sindicatos ahora sí quieren venir a decir que es gracias a ellos, pero ya está dicho y está hecho lo que ya la gente conoce, porque tenemos que desenmascarar a estas federaciones que no defienden al gremio, porque si en el 2018, Justo, Dinora, Orlando Alzuro,
que es el presidente regional de la Federación Venezolana de Maestros, si él de verdad hubiese detenido esta catástrofe, porque es una tragedia salarial, donde ha muerto mucha gente de hambre, desnutrida lentamente, gente que con cáncer, que no tienen cómo hacerse un tratamiento y están a la buena de Dios, y ya sabes lo demás, los hospitales están desasistidos. Y yo creo que ya llegó el momento de decirle al Estado que tiene que claudicar, que los docentes, obreros y administrativos no queremos esa tabla, ese instructivo ONAPRE, que no es un beneficio para los trabajadores, ya que esa tabla ONAPRE está planificada con una estrategia, por decirlo así, del Estado, del desgobierno, donde quiere que los docentes, obreros y administrativos seamos esclavos y que no tengamos ninguna condición, y estamos en unas condiciones infrahumanas donde no hay una seguridad social, no hay donde asistir a un hospital, ni en el IPASME. En el IPASME los doctores trabajan con las uñas y no hay cómo asistir esas patologías que tienen muchos docentes. Hay algo muy importante también que señalar, y que para llegar a este punto con los profesores, donde estén protestando, donde estén exigiendo y esperando, ¿verdad?, que se dignifique su salario, lo justo, lo que deben cobrar, tenemos que también hablar que este conflicto empezó en las aulas. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en las aulas? Y para eso quiero conversarlo con Trino Castillo, que además es profesor de aula, que conoce no solamente la parte, digamos, administrativa y las demandas del gremio, sino también lo que sucede dentro de las aulas, que digamos que es el resultado final, porque es la transferencia del conocimiento. Trino, ¿qué pasa hoy en las aulas venezolanas? Creo que hemos perdido al profesor Trino, no sé si producción nos puede señalar, pero vamos a aprovechar mientras se conecta el profesor Trino de pedirle a la profesora Lourdes que se quede con nosotros para que también lo escuchemos. Sabemos que es un colega, y yo aprovecho de decir que pues también yo he sido profesora de aulas. Afortunadamente pues para mí soy licenciada en educación egresada de la Universidad de Carabobo, y lo que dice Justo es muy cierto. No solamente se atenta contra la dignidad del docente al darle salarios de miseria, de hambre. Nosotros sabemos que destruyendo al docente también se atenta directamente contra la sociedad, y como bien nos señalaba la profesora Lourdes, profesora, es que estamos siendo víctimas todas las profesiones, inclusive de una estrategia de este tipo de sistemas de vocación totalitaria, donde pretenden arrinconar, por qué no decirlo en estos términos, a la sociedad venezolana, y saben que una de las formas de doblegarla es doblegando a sus docentes. Quiero entonces saludar y felicitar esa entereza que bien señalaba usted, que han tenido todos los docentes que se han puesto al frente de esta situación, pero que además han identificado plenamente también quién traiciona la lucha del magisterio venezolano, porque a veces creemos que estamos luchando entre amigos, entre hermanos, pero ¿por qué no decirlo? Así como en la política existen entreguistas que se empiezan a acostumbrar a este tipo de sistema y terminan colaborando o transando la libertad y la libertad inclusive de cátedra a través de la humillación y la violación de contratos colectivos. Es muy importante contar con gentes dispuestos como ustedes, profesora, que no solo, y como Griselda, por qué no decirlo también, que no solo defienden al maestro, sino que al defender al maestro y la calidad de vida, también defienden la calidad de la educación, que con eso queremos hablar, queremos hablar con el profesor Trino, porque en Venezuela se empezó a destruir la educación. Se empezó a destruir en el aula. Es el adolescente, es el alumno, es el maestro, es el padre, es el representante, y son los educadores. Gracias, maestros venezolanos, porque ustedes no solo están enseñando en las aulas, sino que también, como esta protesta del magisterio, están enseñando en la calle que la libertad y los derechos se conquistan. Creo que tenemos al profesor Trino. Sí, ya tenemos a Trino. Profesor Trino, dejamos una pregunta al aire. Usted no estaba en ese momento, se cayó la conexión, y es que
para hablar sobre la protesta y las demandas de los profesores, que es hoy el punto, también tenemos que retroceder y ver que todo este conflicto se originó en las aulas de clase. Y mi pregunta es, además usted fue director en su momento de un liceo, también ha sido profesor de aula, ¿qué está pasando hoy en las aulas de clases venezolanas? Buenas tardes, justo un placer y agradecido por tu invitación para participar en tu programa. Aquí se habla en libertad o libertad. Y respondiendo a tu pregunta, sí, existe una necesidad desde hace mucho tiempo de que los profesores manifestemos nuestro sentir, nuestra insatisfacción, y en este momento, por supuesto, la necesidad de manifestar la angustia y el desespero por el incumplimiento del pago de los beneficios tanto de los profesores del sector de educación del nivel del subsistema de educación primaria y secundaria, y por supuesto también del sector del nivel del sector universitario. Un incumplimiento que no se sabe a ciencia cierta quién tomó la decisión y cuál era la razón de esa decisión, que por supuesto afecta a todos los profesionales de la docencia, sin importar la distinción de la religión, la ideología política ni el lugar donde se encuentre. Es una necesidad de manifestar, y lo que primero tenemos que preguntarnos por qué nacen las protestas, cuál es el sentido de una protesta. Evidentemente, cuando nos sentimos insatisfechos o sentimos que nuestros derechos son vulnerados, entonces evidentemente la respuesta inmediata debe ser precisamente esa acción de protesta, donde muchas veces la hacemos intramuros y no salimos de esos muros para hacer fuerte la voz que permita hacernos sentir como gremio y hacer valer nuestros derechos que están establecidos en la Constitución. Profesor, saludos por acá, Dinor Hernández, qué bueno tenerlo acá con nosotros. Es muy importante todo lo que señala, profesor, cuando usted habla de la insatisfacción que se presenta y se expresa a través de la protesta. Es muy importante también señalar que los maestros, los profesores, los docentes, profesora Lourdes, profesor Trino, también tienen hijos, también tienen una familia que mantener, y no solamente están luchando en este momento por lo que son sus propios derechos y los de su familia, sino que también los derechos de los jóvenes, de los alumnos que tienen en aula y de esos representantes, porque a fin de cuentas la situación y la crisis que hoy vive Venezuela está afectando a toda la ciudadanía, y esos jóvenes también pudieran ver afectada la calidad de la educación cuando se van los docentes de las aulas, porque lamentablemente no tienen la posibilidad de tener una mejora o atender su propia calidad de vida, y llegan otras personas egresadas por este mismo sistema, que más tarde pues justo y yo podríamos hablar de este punto, pero que no es el punto acá, pero que este sistema comienza a llenar las aulas con personal menos calificado. Entonces, una pregunta justo, perdón, si me lo permite, para los dos, después que tú hagas esta pregunta que contesten la que tú vas a hacer, pero ¿cómo ha afectado la calidad de vida del docente y el hecho que el docente haya dejado las aulas, la misma calidad de la educación? Justo. Y en ese sentido también decirnos cómo le ha afectado la calidad a ustedes, porque no les es rentable, pero qué le están enseñando a nuestros jóvenes y cómo eso impacta en el futuro, no solamente de ellos, digamos, en conocimiento, sino también al país. Vamos contigo, Lourdes. Fíjate tú, en mi liceo hay una plantilla, bueno, más o menos de 30, 40 docentes, y de los 40 docentes asisten más o menos como 10, y van una vez a la semana, 2 veces a la semana. Te voy a decir la verdad, en el Lino Gallardo, en la técnica Lino Gallardo, ubicada en los Mecedores, ni en ninguna, vamos a decirlo así, liceo, escuela pública, se está dando calidad de educación. Cuando un maestro tiene hambre, cuando un estudiante tiene hambre, ¿cómo aprende? ¿Cómo aprende el estudiante cuando tiene hambre? ¿Cómo enseña el maestro si tienes la molestia, si tienes hambre? Muchos docentes a veces no se van sin desayunar porque, mira, tengo nada más para el almuerzo,
el pasaje no me alcanza, pero sin embargo ellos asisten, solo le entregan guía a los estudiantes y bueno, lo voy a decir como lo dijo un crítico, un estudiante no aprende con vía online, tú tienes que observar a tu estudiante, tú le enseñas a hablar, lo enseñas cómo tiene que comportarse, porque un docente, un maestro, un educador es algo integral. Entonces, difícilmente, y me atrevo a decirlo y te lo digo con responsabilidad, muchos estudiantes llegan a las universidades y cuando tú le haces un diagnóstico de lectura, no sabe leer, están leyendo silábico, es decir, el nivel de los estudiantes que, bueno, que salieron de los liceos ahorita, realmente no saben ni cómo hacer una operación de matemática, no saben cómo hacer una lectura y respetar esos signos de puntuación que son tan importantes. Porque si un estudiante no sabe leer, ¿cómo va a estudiar? Si un estudiante no sabe hacer un resumen, una síntesis, ¿cómo cómo va a emitir ese mensaje? Entonces yo creo que los docentes llegó la hora de que tenemos que, mira, un país sin educación no tiene avance, no hay progreso. La mayoría de los estudiantes están trabajando para poder llevar la proteína a la casa. Y muchos han desertado, así como los profesores que han desertado por hambre, porque la gente no se va, no es porque, ay, no tienes vocación. Claro que tienen vocación, pero como usted lo acaba de decir, tienen familia, muchos profesores muchos profesores se deprimieron y muchos se quitaron la vida. Ustedes deben tener ese récord en sus cuestiones diarias. Hubo meses un profesor se lanzó porque es que no aguantan y dicen, ¿qué hago? ¿Qué haces tú en un país donde la esperanza es pisoteada y la mayoría son indiferentes? Yo creo que ya llegó la hora de decirle al Estado, estamos unidos, y yo creo que docentes, obreros, administrativos que me estén escuchando, padres, representantes, la educación de tus hijos, no debemos permitir esto. Tenemos derecho a protestar, artículo 68 de la Constitución, y el artículo 89, los derechos laborales son irrenunciables, así como los humanos. Los docentes somos muy humanos, muy sensibles, pero tampoco podemos trabajar si no tenemos un salario suficiente para cubrir la canasta básica. Y vuelvo y repito, mientras esté instructivo ONAPRE, no vamos a tener ese salario suficiente para cubrir la canasta básica. Este es un plan para desaparecer, vamos a decir, los sindicatos, las federaciones, porque va a llegar un momento que cuando esto pase, vamos a tener que colocar gente que de verdad defienda el gremio docente, ese gremio como lo dice la Ley Orgánica del Trabajo, el 365 y 367, esos dos artículos, es un deber, es la responsabilidad de los presidentes de las federaciones y de los presidentes de los sindicatos defender el gremio. Yo creo que fueron muy permisivos y son hasta cómplices, porque cuando tú vas a una reunión con la ministra del Trabajo y se van a tomarse el café porque echan el cuento, porque esas cosas salen de allí, y lo que hacen es reírse y lo menos que tocan son las cláusulas. Entonces no proyectan qué es lo que en verdad le conviene al docente, y entonces prefieren engavetar ese contrato colectivo, y ellos pensaron, no, vamos a hacer esto y eso ellos se van a quedar tranquilos. No, mira, yo creo que aquí hay docentes, hay obreros, los obreros son muy aguerridos con sus derechos, y los administrativos también, pero los docentes somos el modelo de la sociedad, donde tenemos que decirle, si tú le dices a un estudiante, defiende tu derecho, el estudiante te ve y te va a decir, a muchos docentes le dirán, porque en mi liceo pasó esa situación, pero es que usted no defiende su derecho. Usted no defiende su derecho, profesora. Usted no participa en la protesta. Le dijo un estudiante por una situación que hubo en el liceo. Entonces, mira, tenemos que tener cuidado a la hora de que si tú eres docente, pero tú le estás siguiendo el juego a Maduro, porque le voy a decir algo, o nos paramos todos y hacemos presionando, no con violencia,
Mira, yo creo que la única arma del docente es el lápiz, la tiza o vamos a decir el marcador, porque en mi liceo todavía, mira, las paredes están llenas de hongo, no hay agua nunca. Entonces tú dices, ¿de qué calidad me estás hablando cuando el muchacho no se va a sentir motivado yendo al liceo? O el profesor va a ese liceo y los obreros no tienen ni con qué limpiar. Tienen que llevar jabón, tienen que pedirle cloro a los representantes. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el presupuesto o los recursos que nos toca por la educación? Entonces yo creo que es hora de que a nivel nacional, todos juntos en la calle, a nivel nacional, cada estado, no vamos a regresar a clase el 16 de septiembre, como lo tiene pautado la ministra de Educación, mandada por este plan, porque es un plan, porque es que la ministra no manda tampoco. Ella es una persona que la ponen allí, son unos títeres del desgobierno, vamos a decir, del Estado, y le dicen, ustedes los pongo allí y vamos a hacer el paro, pero usted va a hacer esto y esto, porque si la ministra pudiese resolver, ella hubiese resuelto este problema, pero no lo va a resolver nadie. Aquí la piedra de tranca está en el Estado. Estado tiene que claudicar, y el 16 de septiembre yo le hago un llamado a los docentes, obreros, administrativos, a los padres y representantes. Mire, todos juntos vamos a las protestas y a pedir salario suficiente para cubrir la canasta básica. Lo primero, la nulidad de ese intuitivo NAPRE. Nosotros con nuestro contrato colectivo, porque cuando los sindicatos y las federaciones defendían nuestro gremio, hay muchos beneficios allí, que nos los quitaron ahorita las primas, quitaron el HCM, quitaron el seguro funerario. Entonces tú dices, pero nosotros somos esclavos, pero es que la época de la esclavitud fue hace muchísimos años, pero eso también va a depender de la sociedad. Padres, representantes, obreros, docentes, administrativos y todos los trabajadores de la educación tenemos que unirnos, porque estamos peligrando todo y no nos podemos, mira, la esperanza no debe morir, no, somos más que ellos. Y si nosotros estamos en Venezuela es porque queremos a Venezuela. No tenemos por qué irnos a otro país a morirnos en una selva, que la gente se ahogue o la gente la violenten por allá. No, es la hora, yo creo que llegó la hora, Dinora y Justo y profesor Trino, llegó la hora de decirle ya basta a este Estado, ya basta de decirle que todo está bien. No, eso no es la vía. La vía es, no voy a trabajar hasta tener calidad de vida, porque así como ellos tienen sus camionetas, tienen sus penthouse, tienen su dinero fuera del país, oye, nosotros también tenemos derecho como trabajadores, como formadores, como orientadores de estos estudiantes que tienen la esperanza en nosotros. Nosotros no podemos dejar morir esta esperanza y no al miedo. Yo entiendo que la gente tiene miedo porque el miedo es libre, pero ¿qué vamos a hacer con miedo? Con miedo nos vamos a secar en las casas, nos vamos a secar pero del hambre, de la desidia, de la depresión. Entonces yo digo, mira, tenemos que seguir en la calle y yo aplaudo lo que está haciendo Griselda Sánchez. Griselda Sánchez es una mujer a nivel nacional reconocida, que gracias a ella esto se está presentando, que ahora quieran venir estos sindicatos y federaciones, que ahora sí le están viendo el queso a la tostada. No, vamos a arrimarnos aquí. No, mira, yo creo que ya es hora de decirle a estos sindicatos y a estas federaciones que tienen, por lo menos el señor Orlando Alzuru, es un dinosaurio, desde que está montado en la federación, pero yo quiero saber que alguien me diga, que me lo diga ahorita, si tiene la respuesta. ¿Qué ha hecho Orlando Alzuru por el gremio? Bueno, ahí las palabras de Lourdes Villarreal. Ella es vocera de Fordis y además también profesora venezolana, exigiendo, pidiendo y también llamando a la unión. La esperanza no debe morir y no hay miedo. Con esas palabras y ese mensaje vamos a despedir a la profesora Lourdes para agradecerle esta brillante intervención, esta participación que ha tenido en nuestro programa. Y vamos a quedarnos un poco con el profesor Trino, que también lo tenemos allí. Pero creo que tenemos que ir a una breve pausa. Vamos a una breve pausa y a regreso seguimos con Trino Castillo. Ya volvemos. Estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan.
solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo, Dinora Hernández, para construir y avanzar. Contigo hacia el camino de la prosperidad y nuestra libertad. Solo por RCR 750. Amigos, y estamos de vuelta aquí en Contigo, en la radio que se ve, Radio Caracas Radio, hoy hablando de un tema importante y medular para cualquier sociedad, que es la educación. Dejamos una pregunta al aire con el profesor Trino Castillo. Profesor Trino, la calidad de la educación hoy en Venezuela, ¿qué se está impartiendo hoy en las aulas de clase? ¿Cuál es su visión? Y cómo esto impacta en el futuro inmediato de estos niños, de estos jóvenes adolescentes, pero también en el largo plazo del país. Muy bien. Bueno, la educación, para hablar de calidad de educación, que es un tema bien complejo, bien amplio, un tema que presenta múltiples variables, porque hay que ver el escenario a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro. Es decir, a nivel macro, saber cómo funciona la estructura del Ministerio de Educación, cómo están las nóminas, la sinceración en las nóminas del personal que labora en el Ministerio de Educación, las políticas educativas que se emanan desde las directrices del Ministerio de Poder Popular para la Educación y que evidentemente van hacia los diferentes circuitos escolares y de allí a cada institución educativa en sus diferentes niveles y modalidades. Esa calidad se ve mermada precisamente, y hablando del tema de la protesta por el motivo de la vulnerabilidad de la falta del pago de los docentes, y no solamente de los docentes, sino también del personal administrativo y obrero, en cuanto a los docentes y el personal obrero y administrativo activo, de su bono vacacional y de su semana de ajuste en el caso de los docentes, y la falta del pago del bono de recreación para el personal jubilado. Evidentemente esa calidad de vida, que obviamente también tiene que ver con la calidad educativa, se ve mermada cuando no recibimos a tiempo ese derecho que está consagrado no solamente en la Constitución, sino en los contratos colectivos, producto de esos encuentros que se fueron realizando para concretar cada una de esas cláusulas en esa contratación colectiva, donde debió ser un pago justo de acuerdo al último aumento salarial. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa falta del pago total, el 100% de ese compromiso económico? Por supuesto, hay unas consecuencias como el malestar, la protesta, en muchos docentes, por supuesto, hasta estrés, porque al no tener el suficiente dinero para satisfacer las necesidades propias de cada hogar,
y de cada familia, entonces eso genera estrés en cualquiera, porque sin dinero no se puede ir a ningún lado a adquirir alimentos, adquirir vestidos, uniformes, libros, porque los profesores también tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos familia. Trae como consecuencia que el personal que se encarga de cargar esas nóminas tenga que trabajar sábados y domingos para poder, según lo que se escucha y se lee por allí, cumplir esta semana con el pago que nos merecemos. Trae como consecuencia un cambio ahora a una jefa de la UNAPRE, según la Gaceta 42.439, emitida el viernes 12 de agosto. Trae como consecuencia menos tiempo para todo el personal del sistema educativo en el disfrute de las vacaciones. Trae como consecuencia un dinero que va a ser percibido, pero que ya está devaluado por la misma devaluación de la moneda y el aumento del dólar. Y por supuesto, al comprar, en el momento que se tenga el dinero, ya esos insumos ya tienen un valor totalmente diferente al momento en que debimos haber recibido dicho pago. La calidad de vida, por supuesto, está afectada de acuerdo a todo lo que acabo de mencionar. La calidad educativa, por supuesto que también. Cuando ya no se considera un reglamento del ejercicio de la profesión docente publicado en el año 91, cuando ya no existen los concursos para asignar los cargos de directores, subdirectores, supervisores, cuando no se respeta la formación profesional de un verdadero docente egresado de una escuela de educación, de una universidad o de un pedagógico, que los hay en el país, conformado por 8 institutos, por la Universidad Nacional, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL. Un profesional que tenga un perfil de docente, evidentemente se ve mermada esa calidad. Cuando no se cuenta con las condiciones de infraestructuras necesarias, con una dotación equitativa de acuerdo a las características específicas de cada infraestructura y de cada nivel, en cada nivel, todo eso merma en la calidad educativa. Cuando durante la pandemia el gran esfuerzo que han hecho los docentes por mantener su rol como docente y como formadores, porque antes de ser docentes somos formadores, algo de lo que refería la profesora anteriormente, un docente debe ser integral. Integral significa que sea orientador, evaluador, evidentemente docente, facilitador, y considerar al estudiante que tiene como un ser humano que debe formar también de manera integral para que sepa actuar, sepa ser un ser humano digno en la sociedad, capaz de resolver los problemas en su comunidad y en el entorno que lo rodea, ser una persona crítica, una persona que pueda resolver los problemas que se le presente, sepa hablar, sepa escribir, sepa manifestarse, sepa asumir una actitud crítica ante los problemas económicos, políticos, sociales que existen en su comunidad y en su país. Todo eso forma parte de lo que un docente debe enseñar, y no solamente los contenidos del área específica en la cual se formó en su carrera como docente. Profesor Torino, muchísimas gracias, muy clara su exposición. Evidentemente que si no existe calidad en la vida, si un docente, incluso cualquier profesional, no tiene estabilidad inclusive emocional, y permítame que citar la pirámide de Maslow, tampoco tiene satisfechas sus necesidades básicas, es muy difícil que pueda transmitir, y sé que ustedes lo hacen, existe un esfuerzo, un contenido idóneo, pero más difícil aún es que, como lo decía la profesora Lourdes, un joven con hambre pueda beneficiarse y aprender con H intercalada todos los conocimientos. Le agradecemos mucho esta oportunidad de conversación con usted y sobre todo la claridad, justo. Y también, como un profesor con hambre puede impartir clase, como puede hacer
cómo puede transferir ese conocimiento, ¿no? En las aulas de clase. Además, los profesores pagan por ir al colegio, al liceo, porque no tienen para el pasaje, no le alcanza para el pasaje, para la comida, es un sinfín de cosas. Y además también algo súper importante, si mi profesor está súper mal y está bajo todo unos paradigmas que me perturban a mí el horizonte como estudiante, ¿cómo esa persona puede ser un patrón a seguir? Entonces esto es todo un tema, ¿no? Lo que estamos viviendo. Así que te doy las gracias, profesor Trino, por haber estado estos minutos con nosotros aquí en Radio Caracas Radio. Y bien, amigos, entonces vamos a recordar que pues lamentablemente en el panorama que estamos hablando de Venezuela, del país que tiene más del 90% de pobreza crítica, donde esa pobreza es multidimensional, es decir, que afecta a todos los ámbitos, el ámbito de salud, el ámbito de los servicios públicos, y donde la educación no es la excepción. Somos un país que tiene un perfil nutricional similar al del África y somos el país más pobre de América Latina. Y eso te iba a comentar, Dinora, que es... Con todo este tema de desnutrición, las personas evidentemente tienen daños irreversibles, los niños, ¿no? Las niñas en su proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, las aulas en la hora cero en Venezuela para construir este país y todo el tema con los profesores debe cambiar a la hora de impartir, porque vamos a tener una población desnutrida o parte de la población desnutrida. Justo, entonces, tú sabes que ese es un tema, complejo. Es que atropello porque es un tema justo, no solo complejo, un tema doloroso. Los 5 primeros años de la vida de un niño, cuando no está bien nutrido, se puede ocasionar un daño irreversible, y lo que estamos diciendo es muy complejo porque pueden estarnos escuchando madres y representantes, y a ellos les prometemos que realmente en algún momento vamos a traer también especialistas sobre el área, porque tampoco queremos alarmar, solamente lo que queremos es tener previsión. Pero ahora bien, todo eso, justo, la falta de educación, el acceso o la ausencia de acceso a los servicios básicos, la calidad de vida de los ciudadanos, todo eso es violación de derechos humanos. No sé si ya tenemos con nosotros a Orlando Moreno, porque de violación de derechos humanos, por supuesto, porque los defiende, no porque los acometa, sabe muchísimo nuestro coordinador de derechos humanos de la organización 20 Venezuela, pero además cuando él mismo ha sido vulnerado y ha sido un perseguido político. Bienvenido, Orlando. Buenas tardes, Justo. Buenas tardes, Ignora. Gracias por la oportunidad. Realmente, escuchándolo, me siento como en casa. Siento que estamos en esa tarde-noche en aquella Junta Federal conversando de distintos temas, incluyendo lo que hoy estamos viviendo en Venezuela. Orlando, algo muy importante y lo que dice Dinora, ¿no? Esta violación sistemática a los derechos humanos. Tú eres un perseguido. Tú realmente hoy moverte por el país, tener paz, ¿no? Para ti, para tu familia ha sido complejo, pero resulta que ayer, si no me equivoco, fue cuando pudiste hablar en tu primera audiencia. Fue así. Quiero que me hables de eso, Orlando, que es súper importante. Quiero que les cuentes a los escuchas de este programa qué es lo que está pasando contigo, cómo se está desarrollando tu caso, para que ellos lo puedan tener en cuenta y puedan ver esta realidad que te toca tan de cerca. Justo. Yo quisiera primero aclarar que se me es difícil hablar de mí, porque viendo otras situaciones muy, muy lamentables, muy dantescas, es difícil cuando incluso me toca narrar otras situaciones y no narrar la mía, porque a veces uno siente que lo que yo voy a decir queda pequeño a lo que le ocurre, por ejemplo, a la familia Baduel, a la familia de Salvador Franco, a la Costa Arévalo, a la de Fernando Albán. Entonces, lamentablemente, a quienes hoy narramos, defendemos, visibilizamos, buscamos cómo documentar cada una de estas situaciones lamentables que ocurren en el país, también nos persigue esa injusticia en la cual está ahí latente. Como bien sabes, tengo 2 procesos judiciales abiertos, uno en el estado Monagas y otro en el estado del Tamacuro, ambos
por defender derechos humanos, por rechazar evidentemente las políticas criminales que hoy son prácticamente enviadas o mandadas por el Ejecutivo. Ayer, sí, justamente no sabía si la audiencia se iba a dar o no, porque bueno, una cantidad de diferimientos, creo que ya van más de 25 diferimientos por distintas situaciones. Ayer, después de 10 meses, me tocó hablar. Y la verdad es que no tenía grandes expectativas de mencionar cada detalle. Porque han habido incluso testigos que ha llevado a la Fiscalía para decir lo que supuestamente me incautaron y una serie de falsedades. Y fui tan específico y tan detallista en cada una de las cosas que dije y de los golpes que recibí desde el momento que me detuvieron, golpes con cacha a la pistola, me rompieron la camisa por la cantidad de empujones, me montaron en el carro de manera agresiva, comenzaron a darme golpes porque bueno, le hice pasar una tarde que ellos no querían. En el traslado de donde me detuvieron hasta el de Sur, de la Guardia Nacional Bolivariana, me custodiaron aproximadamente más de 50 funcionarios. 30 motos habían alrededor de la patrulla donde me llevaban y 2 funcionarios por cada moto, más los funcionarios que... O sea, era una cantidad... o sea, yo decía, bueno, yo y Pablo Escobar o cualquier narcotraficante de esto, porque yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Para dónde me llevan? ¿Qué hice? Bueno, lo que hice es lo que ha hecho, por ejemplo, Vasco da Costa, cada una de estas personas que son perseguidas por enarbolar la bandera de libertad. Y cuando yo comenzaba a expresar cada una de esas cosas, con ningún tipo ni de reto ni a la juez ni a la fiscal, simplemente le contaba la verdad pero con detalle, lo que no hizo ninguno de estos testigos, y me impresionó bastante que hubo una sensibilización. Y cuando hablamos del tema de la familia, mira, yo creo que a ninguna madre le gustaría ver a su hijo colgado por más de 24 horas, recibiendo golpes, para hacer un video para acusar para acusar a alguien. En ese momento me pedían que acusara a María Corina Machado y a Juan Pablo García, nuestros diputados, que están en el exilio lamentablemente, para que dijera en ese video que ellos me financiaban y me giraban instrucciones para yo hacer protestas violentas en el estado de Monagas. Evidentemente me negué, pero la golpiza era brutal. Y cuando yo hablaba, veía a la juez y a la fiscal que algo le movía. Tal vez el aparato represivo sí tiene una estructura, pero ya va. Estamos hablando de que, por ejemplo, yo lo dije, soy hijo único. ¿Cómo se puede sentir mi mamá que cuando el cuarto día que la vi, ella se desplomó a llorar y le dije, sálvame, me van a matar? O sea, total, el pan se me acercó mientras estaba guindado y me dijo, ¿por qué no quieres hacer el video? Yo no lo quiero hacer. Es que si me mandan a matarte, yo te mato. ¿Y qué voy a pagar si estoy pagando aquí 30 años? Y yo puedo decir como excusa que tú me pisaste la colchoneta y ya, estás muerto. Haz el video. Ahí me desplomé porque ahí sí, cuando uno entra, uno de una otra manera está como, lo conoce muchísima gente, los organismos internacionales, están muchos funcionarios de la Alta Comisionada por Derechos Humanos, está muchísima gente de los organismos internacionales como la OEA, como la Misión de Determinación de los Hechos, pero tú conoces a toda esa poca gente, pero está afuera. Pero la cárcel es otra realidad y eres un preso más. Y cuando te dicen en tu cara que están dispuestos a matarte, que voy a pagar yo si estoy pagando 30 años, que es la máxima condena en este país, ya va.
en ese momento me desplomé a llorar. O sea, es súper difícil teniendo un hijo afuera, teniendo una madre afuera, que o sea, no entienden esta situación, o sea, no entienden por qué el arresto, no entienden por qué la detención hasta ese nivel y por qué el maltrato hasta ese nivel. Entonces, yo comienzo a reflexionar en cada una de estas personas que lamentablemente la han asesinado dentro de las cárceles, y que eso cumple un patrón, cumple una manera de ser, de usar un símbolo. Asesinan en las cárceles para crear símbolos de terror. Y aquí, sí, evidentemente estamos luchando contra el bien contra el mal. Y esta es una de las características de esta lucha, que es sumamente difícil, pero tenemos que darla. Ese es el punto aquí, que tenemos que darla, a pesar de los maltratos, a pesar de la persecución, a pesar de todo. Entonces, cuando yo estaba contando esa historia realista, con tanto detalle, mira, yo me conmueve también, es porque sensibilicé a estas dos personas que, a pesar de que pertenezcan al régimen, aquí ahí, ¿sabes? Lo que le corre por el cuerpo de esas personas es sangre. Y vi un cambio de humor en un momento de la sala. Tal vez lo que yo estoy diciendo aquí cambie el 24 de agosto, cuando yo vaya para allá y sean más hostiles como lo eran, pero ayer fue distinto, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, fue distinto. Orlando, qué interesante todo lo que señala y gracias por compartirnos todos esos testimonios. No sé si a Justo le asalta la misma pregunta, porque todos conocemos que los sistemas totalitarios tienen funcionarios puestos allí para hacer su trabajo, y el sistema judicial no es la excepción. Entonces yo pregunto, ¿qué será lo distinto que está pasando ahora? ¿No será que ya se cansaron de la persecución? Porque a fin de cuentas, por muy sensible que estén ahora, te han quitado muchos años y mucho tiempo de tranquilidad y de paz, igual que a tu mamá. Sí, y voy con eso mismo, Dinora. Y tú eres papá, Orlando, recientemente. Y tu papá, que tu papá, tu hijo, conoce un papá perseguido. Así es. Está creciendo como un papá perseguido. No sabemos todavía el norte de la decisión de este sistema perverso en cuanto a tu caso. Entonces me gustaría saber cómo es esa relación con tu hijo en torno a todo este conflicto, cómo lo intentas de una u otra manera explicarle lo que a ti te pasa, porque me imagino que a veces pregunta por qué está ausente, porque todo los lunes tiene que lo preguntará cada vez mensual, que es lo que se presenta Orlando. Entonces quizás él pueda hacerse esas preguntas. Yo sé que está pequeño, pero eso se siente, ¿no? Los niños ahorita son muy inteligentes. Pero antes de que me contestes, Orlando, yo quiero citar un fragmento de un artículo que hizo la profesora Mirla Pérez en el medio La Gran Aldea el 11, disculpe, estoy aquí equivocando demasiado, el 11 de agosto. Y dice: estamos frente a un régimen que se sostiene sobre los hombros de unos funcionarios apegados a su estructura. La mentira es la sangre que circula por sus venas. La simplicidad es la insignificancia, y lo banal cruza la existencia de quienes refrendan y sostienen el mal. Se trata de un sistema, no de sujetos aislados. Hay que asegurar su perpetuidad. Los que han creído y se han comprometido sin grandes convencimientos ideológicos, sin tener ni siquiera una justificación frente al mal o por el mal, simplemente reproducen las bases del sistema que están hechas sobre las prácticas que producen muerte y eliminan las personas. Esto es súper complejo, ¿no? Porque pareciera que la decisión ya está tomada. Con respecto a tu caso, Orlando, a mí me conmueve porque además te conozco y eres mi amigo. Entonces, si me puedes contestar la pregunta, que yo sé que es algo muy personal, lo de tu hijo, lo de tu familia, y cómo llevas ese proceso. Sí, quiero aclarar primero que son como, los lapsos son de 10 días a 10 días. O sea, siento que ha sido uno de los juicios más largos. Estoy hablando de la audiencia preliminar al pase a juicio, fue hace 10 meses. Y sigue, o sea.
Es difícil porque debo estar en Monagas, mi hijo en Tucupita, mi mamá en Tucupita, o sea, es complicado, como saben, y lo sabe muchísima gente. Le he hecho seguimiento a las organizaciones criminales que están en Delta Macuro. Evidentemente tampoco se le va a poner tan fácil de irme para allá por tanto tiempo, sino que bueno, me presento, veo a mi familia 1, 2 días y salgo, porque evidentemente hay una persecución en todo esto, ¿no? Difícil, sí. Mi hijo prácticamente está creciendo sin padre, me ve y eso es corriendo hacia mí, abrazarme, y ese momento cada segundo lo valoro muchísimo, pero yo estoy seguro que esta lucha él en este caso la va a entender, porque es para su futuro, es para su bienestar y para todos los niños que hoy viven en Venezuela y que hoy también sufren esta situación que estamos viviendo. Porque no solamente la persecución y la ausencia del padre, sino la misma situación de crisis humanitaria, de acceso a la salud, acceso a la educación. O sea, eso no existe en el estado del Tamacuro, no existe porque allá, como muy bien lo decía, existe una organización criminal dentro de una organización criminal. O sea, ahí hay como una especie de país distinto al que está en Maturín o está en San Félix, que son las ciudades más cercanas a Tucupita. O sea, allí está mi familia, y que le pido muchísimo a Dios que la salvaguarde, que las cuide. El sistema tal vez, lo que vi allí es algo muy personalista de la juez y de la fiscal, pero claramente ellos atienden a una estructura criminal que se alimenta de la mentira, tal vez me hicieron sentir en algún momento que mi testimonio las tocó, porque no había tenido la oportunidad de hablarles, jamás. Cuando hablaba, bueno, no tenía la posibilidad de hacerlo, y esta vez sí, tal vez la decisión está tomada, y yo lo he dicho en muchísimos de los tweets que voy y los reto. Sí, yo no digo que no, porque ellos, como bien saben, obedecen a un sistema criminal. Orlando, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu testimonio, pero sobre todo muchísimas gracias por defender todos los días los derechos humanos de todos los venezolanos que dentro y fuera del país son víctimas de un sistema que los expulsó o que no los acoge como tiene que ser en su humanidad para protegerlos dentro del territorio nacional. Nosotros en 20 Venezuela, tus compañeros de equipo, estamos muy orgullosos y sabemos que Venezuela siempre va a agradecer tu trabajo. Así es, Orlando, y aquí cuentas con unos amigos que están siguiendo de cerca tu caso. Y antes de despedirme, Dinora, Orlando, muchachos, quiero citar por último una frase del artículo de Mirla Pérez en La Gran Aldea, y dice así: los sistemas totalitarios se amarran a sus eslóganes y clichés, pero puede ser que esto se produzca en el marco de su propio entierro. A este Estado fallido, expansionista, le queda poco tiempo y los vamos a sacar. Y van a enfrentar la justicia y este país será libre. Este es un compromiso que además incomoda y divide, pero avanzamos en eso. Y yo, para finalizar, quiero agradecer a todos los venezolanos que se mantienen firmes, que no se parten para no doblarse y no arrastrarse, que no se doblegan ante el régimen, que defienden la libertad. Y quiero especialmente agradecer, además de Orlando Moreno, a la licenciada María Victoria da Silva, licenciada en Educación Integral, abogado, magíster en liderazgo, que está en las calles de San Felipe, Estado Yaracuy, vendiendo granos, vendiendo lentejas, porque este sistema, además
además no aprovecha el potencial que tienen en su personal, no creen en el individuo, no creen en su capital humano. Y María Victoria da Silva es ese ejemplo de que con trabajo firme y fuerte también se combate un régimen sin necesidad de mendigarle lo que no es capaz de dar, calidad de vida. Y con esto, por supuesto, no me refiero a la protesta. A este régimen hay que parársele frente, pero además de exigir reivindicaciones, pedirle libertad. Afortunadamente, la lucha por la libertad está en el ADN de la sociedad y no depende de los intereses de grupos políticos que se transan bajo el lema de si no se transan, no avanzan. Vente Venezuela, y la sociedad venezolana no transan el destino de la libertad de su país. Adelante Venezuela, los vamos a sacar. Feliz tarde. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluyen, solo por RCR 750.